¿cuál es el nombre de Dios? Algunos dicen que Jehová, otros Yahvé, otros Yahweh, otros Jesús Cristo, otros Yahshua. De diferentes maneras interpretan y hablan del nombre de Dios. Pero hoy en esta tarde vamos a abordar este tema, ya que es de suma importancia. El nombre de Dios fue una parte importante en los mandamientos de Dios desde el principio. Y para eso vamos a comprobarlo en una escritura que aparece en el libro del Éxodo. Libro del Éxodo capítulo 20, sí, es precisamente donde se encuentran los 10 mandamientos o el llamado decálogo. Libro del Éxodo capítulo 20. Vamos a leer ahí los principales mandamientos, versículo 1 al versículo 7. En el nombre del Señor Jesús dice: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí tenemos el primero y el segundo mandamiento. Y el tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7, que dice: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Entonces, esto no lo podemos tomar a la ligera. El nombre del Señor es sumamente importante y bueno, el pueblo de Israel tiene muy en cuenta este mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Es necesario puntualizar esto porque hay religiosos o hasta pueblo evangélico que lo toman muy a la ligera. Lo toman tan a la ligera que Dios es llamado Diosito. Cuando dicen algo, van a emprender algo, dicen: en el nombre sea de Dios, sin ni siquiera ponerse a pensar si están invocando el nombre de Dios. Algunos son tan atrevidos que simplemente le dicen chullito. He oído ese tipo de expresiones, lo cual no estoy de acuerdo. Creo que Dios no se agrada de eso. Pues en la Biblia encontramos que el nombre del Señor, nuestro Dios, es muy importante y que no se debe de tomar a la ligera el invocarlo, el nombrarlo. Y vamos a seguir viendo algunos textos que nos enseñan de eso. Levítico capítulo 19. Libro de Levítico capítulo 19. Y vamos ahí al versículo 12. Dice: en el nombre del Señor Jesús: Y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre del Señor tu Dios. Yo el Señor. No juraréis en mi nombre con mentira, ni profanaréis el nombre del Señor tu Dios. Entonces era un acto de blasfemia, un acto de rebelión, tomar el nombre del Señor nuestro Dios en vano, de profanar el nombre de Dios y de usarlo para hacer juramentos
en una forma muy a la ligera, sin estar conscientes de lo que ello implica. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 29. En el libro de los Salmos, acuérdese que hay una referencia de la ley, los profetas y los salmos. Vamos entonces ahí al Salmo 29. Salmo 29. Gloria a Dios, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesús: dar al Señor, oh hijos de fuertes, dar al Señor la gloria y la fortaleza. Dar al Señor la gloria de vida. ¿A quién? A su nombre. Humillaos al Señor en el glorioso santuario. Ahí está, otra vez en el libro de los Salmos, diciéndonos la importancia de dar al Señor la gloria debida a su nombre. La gloria que Él se merece a su nombre. Hay que darle la gloria a su nombre. Salmo 96. Salmo 96 en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice el versículo 7 y 8. Dar al Señor, oh familias de los pueblos, dar al Señor la gloria y la fortaleza. Versículo 8. Dar al Señor la honra debida a su nombre. Tomad presentes y venid a sus atrios. Otra vez la Biblia menciona la importancia de darle al Señor la honra debida a su nombre. La honra a su nombre, la gloria a su nombre, no profanar el nombre del Señor tu Dios, no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de este tema. No podemos referirnos entonces a Dios muy a la ligera. No podemos llamarlo como, por ejemplo, usted no le parecería que lo llamaran por otro nombre. Usted dice: óyeme, mi nombre no es ese, mi nombre es fulanito de tal. Y estamos hablando de nosotros. ¿No le gustaría a usted tampoco que le dieran un cheque que no tuviera su nombre? Que le pareciera que solamente dijera el cheque a nombre del jefe del taller o del trabajador fulanito de tal, pero que no dijera su nombre. Sería un cheque no válido. Es importante que las cosas se llamen por su nombre. ¿Qué le parecería a usted si le dejaran un testamento, una herencia, sin su nombre? Que no aparezca su nombre por ningún lado. Sería muy trágico, sería muy lamentable. Y vamos a enfocarnos en esta ocasión a la palabra Jehová. La palabra Jehová, leo una nota que tomé de la enciclopedia. Dice: la palabra Jehová fue introducida en el siglo XVI. La gran mayoría de los que conocemos las Escrituras, incluyendo en este caso a los autores de la Biblia. ¿Quiénes son los autores de la Biblia? El pueblo de Israel. ¿Sí? Aún los apóstoles, los escritores sagrados, fueron del pueblo de Israel. Bueno, pues ellos solamente tienen en su Biblia, en hebreo, 4 consonantes. 4 consonantes que son YHWH, llamado el tetragrama o el tetragramatón. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que existe en los escritos originales. Entonces, la palabra Jehová es una palabra compuesta.
Una palabra compuesta que, como ya dije, se introdujo o se compuso en el siglo XVI. Y tan así es notorio que es una palabra compuesta que la versión Casiodoro de Reina traduce la palabra Jehová. Otras versiones, como la versión católica, traduce la palabra Yahvé. Y otros que pretenden ser más allegados a las letras que están en el original, componen la palabra Yahweh. Entonces, eso es una clara evidencia de que ni aún en eso se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el original no se encuentra ni Jehová, no se encuentra ni Yahvé, no se encuentra ni Yahweh. Lo que se encuentra son solamente 4 consonantes. Repito, YHWH. Bendito el nombre del Señor Jesús. El pueblo de Israel, como autores de la Biblia, bueno, Dios obviamente bajo la inspiración de Dios, no se atrevieron a hacer una composición de esas 4 consonantes. No se atrevieron. En una ocasión pregunté yo a un israelita aquí de la embajada de Guadalajara, la embajada israelí en Guadalajara, les pregunté acerca de este tema y le dije, ¿cómo leen ustedes las 4 consonantes que se encuentran en la escritura original, en el hebreo? ¿Sabe lo que me respondieron? Yo esperaba que me dijeran, bueno, nosotros le damos tal pronunciación, pero no. Ellos me dijeron, ¿sabe qué? El nombre de Dios es tan importante para nosotros e hizo referencia al mandamiento de Éxodo 27, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y nosotros tenemos tan en cuenta ese mandamiento que nosotros no nos atrevemos en ninguna manera a darle una composición al tetragrama. A esas 4 consonantes que están en el original, nosotros no las podemos pronunciar. Y como no las podemos pronunciar, entonces simplemente cuando hallamos el tetragrama o esas 4 consonantes, decimos Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, me maravilla que los autores de la Biblia, el pueblo de Israel, no se atrevan a hacerle una composición a las 4 consonantes, a agregarles vocales y además a cambiarles letras. Ellos tienen muy en cuenta el nombre de Dios, que no se atreven a hacer ninguna composición. Simplemente cuando encuentran el tetragrama o las 4 consonantes, dicen Adonai o el Señor. Estoy hablando del pueblo autor de la Biblia, el pueblo de Israel. Ahora, hay un grupo religioso muy conocido, quizás usted lo identifique, que se hacen llamar testigos de Jehová, para ser más específicos, que ellos proclaman que el nombre de Dios es Jehová. Le dicen, lo nombran de esa manera, aun cuando ellos saben, y bueno, por lo menos en sus revistas y en sus libros que tienen, también reconocen y saben que en el original solamente se encuentran 4 consonantes. Repito, YHWH. Entonces, sin embargo, ellos proclaman que el nombre de Jehová es el nombre de Dios. Y se jactan de predicar por las casas, de ser ellos los que predican en todas las naciones, aunque en estos días de cuarentena estoy seguro que pueden estar ansiosos, ya que no pueden
andar de casa en casa, proclamando el nombre de Jehová. Pero vamos a ver un texto en el Nuevo Testamento que es Lucas capítulo 24. Ahí el Señor Jesús, después de que resucitó, dio un mandamiento muy importante, y es lo que quiero que veamos en relación a que se predicase en su nombre. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Amén. Y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y le dijo a sus apóstoles: y vosotros sois testigos de estas cosas. Notemos entonces que ahí el Señor dio una instrucción muy importante, que se predicase en su nombre. Entonces, si estas personas proclaman y presumen de predicar en las casas, qué lamentable que no prediquen en su nombre. ¿Quién dio este mandamiento? Jesús. Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor declaró a través del profeta Isaías, aproximadamente 700 años antes de Cristo, lo siguiente. Vamos ahí al libro de Isaías, capítulo 52. Libro de Isaías, capítulo 52. Gloria a Dios. Libro del profeta Isaías, capítulo 52. Ya vimos que aún ni el pueblo judío se atreve a darle pronunciación a las 4 consonantes que se encuentran en el original. Y hay una razón. Lo vamos a leer aquí en Isaías 52, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús, versículos 5 y 6. Y ahora que a mí, dice el Señor, ya que mi pueblo se ha llevado sin por qué, y todos los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice el Señor, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo, note bien lo que dice el versículo 6, por tanto mi pueblo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel. Mi pueblo sabrá. ¿En qué tiempo está la palabra o el verbo ahí, saber? En futuro. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día. Está hablando de un día en especial, de un día que se está profetizando, que se iba a dar a conocer su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. ¿Cómo? ¿De en qué momento? Bueno, pues termina diciendo el texto, porque yo mismo que hablo, estaba hablando Dios, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos que esta profecía se cumplió cuando el mismo Dios se presentó. El mismo Dios que habló en el Antiguo Testamento se presentó y dio a conocer su nombre. El Evangelio según Juan capítulo 17. Evangelio según Juan capítulo 17. Gloria a Dios, versículo 25 y 26 dicen el nombre del Señor Jesús.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Yo les he manifestado, yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál es el nombre que dio a conocer Jesús? ¿No fue el nombre Jehová? Todavía no se inventaba. Ya dijimos que la composición Jehová se inventó o se compuso en el siglo XVI. Entonces, el nombre que dio a conocer al estar presente fue Jesús. Ese es el nombre que dio a conocer al hacerse presente. Evangelio según Juan, capítulo 1, ahí mismo donde estamos, pero en el capítulo 1. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Versículo, primero leemos del 1 al 3, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el principio era el verbo. Cuando habla del verbo, habla también de la palabra. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era en el principio con Dios. Usted puede leer como referencia Proverbios capítulo 8 y habla de esa creación que hizo la palabra o hizo la sabiduría. Cuando dice con él estaba yo ordenándolo todo. La palabra, la sabiduría. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, o sea, por la palabra o por el verbo, fueron hechas, y sin él, sin el verbo o sin la palabra, nada de lo que es hecho fue hecho. Voy a pasarme hasta el versículo 14 que dice, y aquel verbo, o sea, aquella palabra que hizo todas las cosas y que según el versículo 1 dice, y el verbo era Dios, o la palabra era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios manifestado en carne. Dios o el verbo, dice una versión, esa expresión que dice ahí fue hecho carne. Una versión de la Biblia dice, y aquella palabra o aquel verbo nació como hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál nombre nos dio a conocer? No fue Jehová, no fue Yahvé, no fue Yahweh, fue Jesús. El nombre que dio a conocer. Cuando se manifestó, cuando se hizo presente. Primera Timoteo capítulo 3. Primera carta a Timoteo capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús. Versículo 16. Estoy leyendo la versión antigua. La versión 60 puede variar un poco. Y dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios, note usted, Dios con toda la D mayúscula. Dios ha sido manifestado. ¿Qué es esa palabra manifestado? Ya lo dijimos. Dios se ha dado a conocer en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios, pero manifestado en carne. Antes de eso, allá en el Evangelio según Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. Hasta aquí fue visto de los ángeles cuando se manifestó en carne. Y hablando de Dios manifestado en carne, sigue diciendo el texto, ha sido predicado a los gentiles, ha sido querido en el mundo, ha sido recibido en gloria. Y repito, el nombre que dio a conocer
fue Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así, de esa manera se cumplió la profecía de Isaías 52:6, que dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque he aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Ahora, vamos a ver algunas evidencias bíblicas de cómo la palabra Jehová se introdujo en las Biblias o en algunas versiones de la Biblia, como la versión 1569 Casiodoro de Reina. Vamos a ver algunos ejemplos. Isaías 61, gloria a Dios, libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, gloria al Señor Jesús. Lo voy a leer tal y como dice la versión Casiodoro de Reina, el versículo 1 y 2. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta misma escritura es leída por el Señor Jesús. Literalmente se le dio el libro del profeta Isaías y el Señor Jesús lee esta escritura. Obviamente en la escritura que se leía en el tiempo del Señor Jesús fue en griego. Había una Biblia o había un Antiguo Testamento que se tradujo de los escritos originales del arameo y del hebreo precisamente al griego. Y esa versión es conocida hoy en día como la Septuaginta por aquellos traductores, aquellos escribas que hicieron una traducción de la Biblia, del Antiguo Testamento, repito, del hebreo y del arameo al griego. Esa fue la primera traducción de la Biblia o del Antiguo Testamento y que se leía en el Nuevo Testamento en los tiempos del Señor Jesús. Usted lo puede ver en la historia y se dará cuenta que esto fue así. Vamos a ver esa cita. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Y vino a Nazaret. ¿Quién vino a Nazaret? Jesús. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del reposo en la sinagoga, y se levantó a leer. Se levantó a leer. ¿Sí estamos ahí? Versículo 17. Y fuele dado el libro del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Note usted la misma escritura que acabamos de leer. El Espíritu del Señor, no dice Jehová. Jesús, en ese rollo, porque eran rollos en ese tiempo de la escritura, en ese rollo que se le dio, no leyó una palabra Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh, sino leyó el Señor. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Versículo 20. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Se da cuenta?
leyó textualmente, leyó directamente del libro del profeta Isaías que le fue dado en la sinagoga, y no lee para nada la palabra Jehová, ni Yahweh, ni Yahvé. ¿Qué diremos? ¿Acaso el Señor estaba quitándole la palabra Jehová? Por favor, si todavía no existía. Además, por el mismo Espíritu está escrito en el libro de Apocalipsis sobre la importancia de no agregarle ni quitarle. Y si alguien nos ha juzgado porque dicen que le quitamos a la Biblia, que porque debemos leer la palabra Jehová, bueno, hay que ver si en realidad o le estamos quitando, o al leerla le estamos añadiendo o estamos consintiendo con aquellos que le añadieron a la Biblia la composición de la palabra Jehová. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Ciertamente aquí dice la Escritura: porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vemos que tan grave es quitarle como añadirle. De ahí la importancia de ver si realmente al leer Jehová o le estamos poniendo, o al no leerla le estamos quitando. Por eso es tan importante este tema. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Deuteronomio capítulo 6, donde se habla del principal mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5 dice: en el nombre del Señor Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás dice la versión, lo voy a leer como dice la versión Casiodoro de Reina, nuevamente desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Esta escritura la menciona o la habla el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo la menciona. Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 12 del Evangelio según Marcos, versículo 28, gloria a Dios, 29 y 30. Amén. Dice ahí la palabra de Dios: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿No está la palabra Jehová? ¿Acaso Jesús le está quitando? No. Ya dijimos que la palabra Jehová fue introducida posteriormente, siglos después, en el siglo XVI, fue introducida en algunas versiones de la Biblia, sobre todo en versiones de lengua en español. Vamos a ver otro ejemplo. Libro del profeta Joel, capítulo 2. Gloria al Señor Jesús. Libro del profeta Joel. Daniel, Oseas, Joel. Ahí está. Después de Oseas, capítulo 2, versículo 31 y 32. Dice ahí, en el nombre del Señor Jesús: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande
y espantoso de Jehová. Repito, así dice la versión Casiodoro de Reina. Versículo 32. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Bien, tan importante es esto que dice cualquiera que invocare el nombre de Jehová. Pero vamos a ver cómo se dice este texto en el Nuevo Testamento. Libro de los Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 20 y 21. Dice: el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por aquellos que pelean y argumentan que nosotros le estamos quitando a la Biblia, bueno, con los primeros que se tendrían que dirigir es con los escritores del Nuevo Testamento, ya que ellos para nada ponen esa palabra Jehová y que, como ya dije, ni siquiera existía todavía esa palabra Jehová. Vamos a ver algo más, una escritura más que nos muestra cómo esa palabra Jehová fue introducida en la Biblia, en la versión, digo, no en los escritos originales, por supuesto que no, sino en la traducción de algunas Biblias, entre ellas Casiodoro de Reina, 1569. Vamos al libro del Éxodo. Éxodo, dijimos libro del Éxodo, capítulo 6. Gloria a Dios. Libro del Éxodo, capítulo 6, dice del versículo 1 al 3. Repito, vuelvo a leer como dice la versión Casiodoro de Reina, que dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir, y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y díjole: yo soy Jehová. Versículo 3, fíjese bien cómo dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Está claro que si hubiera existido esa palabra Jehová, está diciendo que a Abraham, a Isaac y a Jacob no se dio a conocer bajo el nombre de Jehová, como dice aquí. Pero vamos a ver en Génesis capítulo 15, que ahí hay una contradicción, no en la Biblia, repito, no en los escritos originales, sino en la traducción. Génesis capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham. ¿Qué respondió Abraham? Según dice la versión Casiodoro de Reina, que Abraham respondió: Señor Jehová. Eso es lo que está diciendo, que Abraham respondió: Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Entonces, ¿cómo está eso? Si ya leímos en Éxodo capítulo 6, versículo 3, que ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob se dio a conocer a ellos como Jehová. Entonces, ¿cómo está eso? Que Abraham le está diciendo Señor
Jehová. No puede ser. Eso es una evidencia clara de cómo la palabra Jehová se introdujo en las traducciones de la Biblia. Estos dos textos últimos que acabo de leer muestran claramente, son evidencia de esa introducción de la palabra Jehová. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y que además, como ya hemos dicho, la palabra Jehová todavía no existía, todavía no se componía. Menos, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, menos en el tiempo de Abraham. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, quiero ya mencionar otras versiones de la Biblia. Es de llamar la atención que una Biblia muy conocida, como la versión King James, versión 1611, solamente traduce la palabra Jehová, o como se diría en inglés, Jehová, en 7 textos. En todo el Antiguo Testamento, es decir, en toda la Biblia, solamente esa versión en inglés traduce Jehová en 7 textos. Anótelos, por favor, no los voy a leer, pero anótelos por cualquier referencia. Esos 7 textos son Génesis 22, 14. ¿Lo anotó? Repito, Génesis 22, 14. Éxodo 6:3, que es uno de los textos que acabamos de leer. Éxodo 17:15. Jueces 6:24. Salmo 83:18. Repito para los que se quedaron atrás, después de Éxodo 6:3, Éxodo 17:15, después Jueces 6:24, Salmo 83:18, Isaías 12:2 e Isaías 26:24. Son los únicos 7 textos que tiene esa versión. Pero que después, posteriormente, la nueva versión King James descarta totalmente la palabra Jehová en sus traducciones. Ya no más, ni siquiera en esos 7 textos se encuentra la palabra Jehová o Jehová. Bien, entonces, ¿qué diríamos o qué dirían aquellos que son muy defensores de que se lea Jehová? ¿Qué dirían de un estadounidense que lee la Biblia, la versión King James y sobre todo la nueva versión King James, que para nada lee Jehová o Jehová? No existe, no está ahí. Entonces eso es una clara evidencia de cómo en algunas versiones, como ya dije, se introdujo la palabra Jehová. Pero gracias a Dios que ha habido revelación en los eruditos, en los que hacen las copias, las traducciones de la Biblia, y hay ya versiones nuevas que no introducen o que descartan o eliminan la palabra Jehová. Entre ellas les menciono algunas. Por lo menos les menciono una Biblia, la Biblia Internacional, la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, y hay otras versiones. Solamente menciono algunas de ellas. Para nada traducen la palabra o para nada introducen la palabra Jehová. Ahora, la Biblia, conocida como la Septuaginta, o también conocida como la Biblia de los 70, estos escritos originales que fueron traducidos, como ya dije, del hebreo y del arameo al griego, esa traducción usted la puede consultar en internet, o si usted tiene alguna traducción de esta traducción para nada menciona ni en inglés ni en español
para nada menciona la palabra Jehová. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es una clara evidencia de cómo se introdujo la palabra Jehová en algunas versiones de la Biblia. Ahora, si a nosotros se nos ha dado a conocer el nombre de Jesús, sobre todo nombre, ¿no le parece una necedad llamarle a Dios de otra manera que no sea por su nombre? He puesto yo este ejemplo. Una persona en el barrio que fue un vago, una persona callejera, un delincuente, conocido en el barrio por un apodo. Usted imagínese cualquier apodo. Esta persona se regenera por la obra de Cristo en su vida, viene a la iglesia y un día se para enfrente y nos dice: hermanos, doy gracias a Dios porque Dios hizo la obra en mi corazón, ya soy nueva persona. Yo sé que para algunos de ustedes me conocen por mi apodo, pero yo les quiero decir que mi nombre es fulanito de tal. ¿No le parecería muy irrespetuoso que nosotros le siguiéramos llamando a esa persona que ya nos dijo su nombre, que nos dio a conocer su nombre, que nos dijo que le llamáramos por su nombre? ¿No le parecería irrespetuoso que siguiéramos necios llamándole por su apodo? Y estamos hablando de una persona que caería dentro de lo descortés o de lo irrespetuoso. Pero ahora, hablar de Dios, cuando Él nos ha dado a conocer su nombre y que nosotros sigamos llamándole por otro nombre o por otra forma o por una composición que hicieron los hombres, que obviamente no es su nombre, ¿no cree que eso es una ofensa para Dios? A Dios, sobre todo, hay que llamarle por su nombre. Él nos ha dado a conocer su nombre y nosotros no tenemos por qué llamarle de otra manera. Vamos a ver un texto que cito en la portada de esta invitación, ahí en Hechos capítulo 4. Un texto muy conocido, Hechos capítulo 4. Gloria a Dios, Hechos capítulo 4. Vamos a leer ahí desde el versículo 10 al 12. Dice: en el nombre del Señor Jesús, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Esto lo está diciendo Pedro, gloria a Dios, hablando de Jesús. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Algunos dicen: bueno, es que Dios tiene muchos nombres. Le podemos llamar Jehová, le podemos llamar Yahvé, le podemos llamar Elohim, le podemos llamar Todopoderoso, le podemos llamar Omnipotente. Bueno, si en el Antiguo Testamento le llamaron ciertamente no Jehová, sino le llamaron el Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso, le llamaron Adonai, que quiere decir el Señor, le llamaron de diferentes maneras.
Ahora este texto nos dice, y en ningún otro hay salvación. Y lo dice, puntualícelo tal y como lo tenemos en el texto de nuestra portada de esta enseñanza. Porque no hay otro nombre. No lo estoy diciendo yo, hermano. Lo está diciendo la Biblia, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre está haciendo referencia aquí? ¿A cuál nombre? Por eso quise que leyéramos desde el versículo 10. El nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Déjese de llamar a Dios Jehová, Yahvé, Yahweh. Déjelo de llamar de esa manera. Dese cuenta que la palabra Jehová, Yahvé, Yahweh, como dicen algunas traducciones, fue introducida a la Biblia. No está en los originales. Tomemos de ejemplo al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel toma tan en cuenta el mandamiento de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, que ellos no se atreven a componerle vocales y componerle letras. No, ellos, me dijo por cierto este israelita, esta persona israelita de la embajada de Israel aquí en Guadalajara, él me dijo, no he encontrado eso en la Biblia por supuesto, pero él me dijo, se cree que los únicos que pronunciaron el tetragrama o esas 4 consonantes fue Moisés y Aarón. Fuera de ellos, nadie más. ¿Por qué nosotros como hispanoparlantes vamos a ser tan atrevidos y a quererle dar una composición a esas consonantes? ¿Es que no respetamos el nombre de Dios? ¿Es que lo tenemos en poco? Recuerde el mandamiento, no dará por inocente al que tuviere su nombre en vano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar una serie de estudios acerca del nombre. En nuestro próximo estudio, si Dios quisiere y viviéremos, estaremos hablando sobre otra composición, otra aberración que han hecho del nombre de Jesucristo. Recordando lo que el Espíritu Santo nos advirtió por boca del apóstol Pedro, solamente voy a dar como introducción a ese texto. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice en el nombre del Señor Jesús: Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Habrá? Ahí está una profecía que se está cumpliendo en nuestros días. Como habrá entre vosotros falsos doctores o falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos, no pocos, lamentablemente no pocos, sino muchos, seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y en los últimos tiempos se ha hablado de que ahora el nombre de Jesucristo, tal y como lo pronunciamos, es incorrecto, porque resulta, dicen ellos, que a Jesucristo le faltó una S. Por lo tanto declaran que si se invoca el nombre en el bautismo como Jesucristo, le faltó una S, no hay salvación. Si usted pretende reprender a las potestades malignas en el nombre de Jesucristo, olvídese de que le hagan caso, porque le falta la S. Y esta doctrina suena mucho por allá en Tijuana, hermano Antonio, usted que está por allá, para que tengan cuidado, pues de allá, de aquellos rumbos nos han venido hermanos, ¿verdad?,
con ese tipo de doctrina. En nuestro próximo estudio vamos a ver eso. Jesús, Jesucristo o Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, ya que es importante que veamos cada uno de los detalles acerca del nombre de Dios, porque es tan importante que en ese nombre hay salvación y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De ahí la importancia que nosotros nos dirijamos a Él por su nombre. Les voy a invitar a hacer una breve oración y así estaremos concluyendo con esta primera parte de este estudio. En el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque nos has dado a conocer tu nombre, nombre sobre todo nombre. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias por tu precioso nombre, tu nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Que no tengamos en poco tu nombre, porque no darás por inocente a aquel que tuviere tu nombre en poco, o que aquel que usare tu nombre en vano. Tú enseñaste a tu pueblo que tuvieran temor en cuanto a este mandamiento, que es de los principales, que no profanaran tu nombre, que dieran a tu nombre la honra de vida, que dieran a tu nombre la gloria de vida, la que tú te mereces, Señor. Ahora te damos gracias, Señor, porque a todos los llamados de tu nombre, para gloria tuya los has creado, los formaste y nos hiciste, los llamados de tu nombre. Señor Jesús, muchas gracias. Yo te pido que alumbres los ojos del entendimiento. Señor Jesús, que esta palabra corra y sea glorificada. Añade a tu iglesia los que han de ser salvos, los que están confundidos, porque sabemos que el enemigo tiene mucho interés en confundir a la gente, a los hermanos, con respecto a tu nombre, ya que en tu nombre hay salvación, ya que en tu nombre hay perdón de pecados, ya que en tu nombre alcanzamos la redención. Por eso el enemigo está muy interesado en traer confusión, o que algunos tomen en poco tu nombre, que no le den la honra de vida, que no le den la reverencia a tu nombre. Yo te pido, Señor, que nos des mucho temor en cuanto a esto, para que invoquemos tu nombre como es debido. Padre Santo, te damos muchas gracias. Bendice a todos los que escuchan este mensaje, que no lo hacemos con el fin de ofender a nadie, sino que todos sean alcanzados por la verdad de tu palabra. Bendice a mis hermanos en San José de Gracia, que por esta transmisión también escuchan. Yo te pido, Señor, que haya en tu pueblo el interés debido para seguir adelante en estos estudios de tu palabra, en la enseñanza de tu palabra, ya que es muy importante que invoquemos tu nombre, porque en aquel día está escrito que el que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias, Señor Jesús.